Asatru, Heathen, Norse Pagan. Realmente creo que llegué a utilizar todos los términos. Y es que en un principio no sabía realmente cuál era el más acorde a mí, a mi práctica. Pensaba que eran lo mismo. Sin embargo, aprendí que cada uno tiene pequeños detalles que marcan la enorme diferencia entre estos términos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pao, bienvenidos a otro video. Hoy quiero hablar sobre los diferentes términos que hay para referirnos a los practicantes del politeísmo nórdico. Y es que a lo largo del tiempo que he estudiado esta cultura y he practicado este sistema de creencias, me he dado cuenta que hay términos que, aunque parecen muy similares, sí tienen diferencias. Y es muy importante entenderlas y tomarlas en cuenta según nuestra práctica. De igual manera, creo que realmente no hay tanto problema en cómo quieras denominarte, siempre y cuando seas consciente de dónde vienen cada uno de estos términos. Porque hay unos términos que pueden ser más limitantes que otros. Hay términos que son usados en ciertas ocasiones, hay términos que llegan a ser confusos. Vamos a comenzar por el paganismo nórdico, practicante del paganismo nórdico o del politeísmo nórdico. Definamos primero el paganismo. ¿Qué significa la palabra pagano? Pagano es una palabra que deriva del latín y significa aldeano o persona que vive en el campo. Este término fue utilizado principalmente para describir a las personas que sí vivían en el campo. Sin embargo, se utilizó también este término para denominar a las personas que rechazaban las creencias monoteístas, principalmente el cristianismo. Este término llegó a ser hasta cierto punto un insulto, ya que justamente los cristianos utilizaban la palabra pagano para hacer referencia a un no creyente o una persona que practicaba una religión diferente al cristianismo, principalmente prácticas politeístas. Y ahora, justo hablando de prácticas politeístas, es importante mencionar que el término Norse Pagan o practicante del paganismo nórdico son términos que te ayudan a diferenciarte entre diferentes prácticas politeístas, ya que especifican cuál o de dónde es el panteón que tú veneras. Por ejemplo, puede ser del panteón nórdico, romano, azteca, griego, entre otros. El término pagano puede entrar hasta cierto punto a discusión, ya que, como bien mencioné, era un término utilizado para describir a los no creyentes del cristianismo. Por ende, puede hacer alusión a un ateo, agnóstico o personas con prácticas politeístas. Es por eso que muchos ya optan por utilizar simplemente la palabra practicante del politeísmo y aquí ya después añaden el nombre o locación del panteón al que veneran, como practicante del politeísmo nórdico, practicante del politeísmo griego, azteca, romano, etc. Ahora, vamos a hablar del término Asatru. Este es un término muy interesante porque esencial y etimológicamente significa fiel a los Aesir, siendo Aes, dios, Aesinya, diosa, Aesinyr, diosas y Aesir, dioses. Cuando comenzamos en esta práctica es muy común utilizar este término, ya que buscas una etiqueta para ponerte, para cargar con ella y que pueda describir tu práctica. Sin embargo, también es importante mencionar que esto es un poquito limitante. De hecho, cuando yo comencé en el paganismo nórdico, también llegué a utilizar esta etiqueta, Asatru, o en español, Asatruar. Sin embargo, realmente dejé de utilizar este término. En un momento voy a explicar por qué. Este término hasta cierto punto es más reciente de lo que realmente es esta religión, ya que me atrevería a decir que es un término más utilizado por todo el auge que ha tenido esta religión actualmente que realmente la denominación del nombre en otras épocas, ya que esta religión no tenía un nombre en específico, solamente era una práctica de los países nórdicos. El problema de este término y la razón por la que yo dejé de utilizarlo es porque hasta cierto punto es un poquito, o mejor dicho, sí llega a ser bastante limitante,
ya que Aesir es solo un conjunto de una gran cantidad de deidades, ya que no solamente existen los dioses Aesir, también están los dioses Vanir, y son diferentes. Eventualmente voy a hablar de ellos, no quisiera adentrarme en estos momentos porque creo que es hasta cierto punto extenso. Quiero dedicar un video específicamente hacia los diferentes tipos de deidades, por así llamarlos. Pero, en pocas palabras, los dioses Aesir son solamente unos cuantos de realmente todos los que existen en el panteón nórdico. Y de hecho hay personas que no necesariamente veneran a los dioses Aesir, puede que veneren a los dioses Vanir o que tengan otro grupo de deidades a los que veneran. Por ejemplo, también están los Rokatru o los Thorsatru. Entonces, denominarte como Asatru realmente puede limitar mucho o sí ser demasiado específico hacia qué categoría de deidades veneras. Por eso yo no utilizo este término, porque en lo personal yo sí venero a prácticamente todas las deidades a su modo, pero lo hago y siento que sí me limita mucho denominarme Asatru. Pero igual, quien quiera utilizar este término no pasa nada. Hay personas que ocupan ese término para englobar a todas las demás deidades. También quiero mencionar que este término Asatru llega a conocerse como odinismo, aunque ahora sí que depende de dónde investigues, depende de a quién le preguntes, ya que también hay personas que el odinismo lo consideran solamente veneración hacia Odin, pero también hay personas que utilizan el término odinismo para hacer referencia a todas las deidades del panteón nórdico. Insisto, depende muchísimo. Ahora, vamos con el tercer término, que es Heathen. Este término es un término bastante interesante porque hasta cierto punto significa lo mismo que pagano, aunque me parece muy interesante, ya que el término pagano o personas que se denominan como practicantes del paganismo nórdico o practicantes del politeísmo nórdico son personas que tienen una práctica un poquito más ecléctica. Sin embargo, las personas que utilizan el término heathen o hetenistas son personas que tienden a caer más en el reconstruccionismo, y esto no es de sorprender, ya que, como bien mencioné en uno de los videos, los reconstruccionistas tratan de, por medio de reconstrucción histórica y arqueológica, tratan de tener un acercamiento más fiel a las prácticas antiguas. Y es que el término heathen está escrito en las sagas, y este justamente es el término que se usa para referir hacia los practicantes o hacia las personas de los países nórdicos. Entonces me hace mucho sentido que justamente los reconstruccionistas utilicen más este término, pero de igual manera, si tu práctica es ecléctica y utilizas este término, está bien, no pasa nada. Así como estos, hay también muchos otros términos. También está el término teodismo, que viene a ser una rama del hetenismo o heathenry, y depende muchísimo qué es lo que estés buscando. Siento que siempre les digo depende, pero es que realmente sí. Realmente no existe una forma correcta de hacerlo, depende de cómo sea tu práctica. En lo personal, y como les he mencionado, yo utilicé creo que casi todos estos términos, o al menos principalmente el practicante del paganismo nórdico, heathen y Asatru. Como menciono, Asatru lo llegué a utilizar en un inicio cuando apenas estaba investigando y empecé a conocer todos estos términos. Poco a poco me fui moviendo, oscilando, por así decirlo, entre heathen y practicante del paganismo nórdico o politeísta del panteón nórdico. Y creo que son los que actualmente más utilizo. Es importante también investigar mucho acerca de cuál es el nombre o la etiqueta que le vas a poner a tu práctica o cómo tú te vas a denominar, ya que existen muchas personas, o mejor dicho, grupos que tienen prácticas nocivas, que utilizan términos, principalmente Asatru, en sus nombres. Entonces sí es importante que si tú te denominas de cierta manera, solamente tengas cuidado de que el término que utilices no esté relacionado con este tipo de prácticas, porque sí, hay muchísimas prácticas que incitan al odio. Independientemente de cómo tú quieras denominarte o llamarle a tu práctica, es muy importante que siempre mantengas el respeto a todas las personas. No hay un nombre mejor que otro. Puedes utilizar los nombres y experimentar. Como les menciono, yo utilicé muchos de estos términos a lo largo del tiempo que he estudiado y practicado, pero de igual manera existen muchas otras ramas: Asatru, Vanatru, Rokatru, Thorsatru,
Loquian, odinismo, etenismo. No importa, espero que este video les haya gustado y les haya ayudado a definir más el nombre que ustedes vayan a utilizar para representar su práctica. También es completamente válido si no quieren utilizar un nombre, no pasa nada. Esto es muy personal, al igual que todas las prácticas, y no tengan miedo de experimentar. Lo importante es eso, seguir aprendiendo, profesar esta práctica con todo el amor y respeto del mundo. En verdad espero les haya gustado y nos estaremos viendo la próxima semana. Bye.